Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Uruguay. Buenos días, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. La batalla mediática es crucial en los tiempos que vivimos. Permite difundir, moldear, matizar, componer la realidad o bien desaparecerla, ocultarla o negarla, cuando menos por un tiempo. Como se sabe, en el día a día son los medios hegemónicos de enorme, que están controlados por los grandes grupos económicos con intereses claramente políticos, en este caso de derecha, los que imponen la narrativa de qué sucede, cómo sucede y si es que sucede. Son esos grandes medios los que dominan el panorama de lo que leemos, de lo que hay a nuestro alrededor, en una lucha constante por imponernos qué creer, qué pensar, qué decidir y cómo actuar. Evidentemente, la izquierda, el progresismo, enfrenta una lucha brutalmente desigual al enfrentar estos medios y sus narrativas. Pero es desde la asimetría donde esa batalla tiene que darse, no hay de otra. Los que luchamos por la independencia y soberanía de nuestros países estamos más que conscientes de que se tiene que dar esa lucha como sea, pero muchas veces no sabemos cómo. Para llenar ese vacío, para darnos un norte que permita direccionar y organizar esos esfuerzos, este libro, Cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda, nos viene como un referente, como anillo al dedo. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con su autor, al que podremos catalogar de multidisciplinario o multitareas. Me refiero a Darío León Mendiondo, autor de este libro y dirigente político allá en Uruguay. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Héctor, un gusto estar con ustedes, realmente un gran saludo desde aquí del sur. Como dije hace un momento, tu libro ayuda mucho, lo voy a poner aquí, espero que se vea, a dar cuando menos una idea para los que quieren o se sienten motivados al darse cuenta de la enorme desventaja que se tiene al difundir mensajes frente a los medios tradicionales manejados por la derecha. Y este libro ayuda, cuando uno lo lee, a tener conciencia, no solo me refiero a los medios que puede implementar para dar esa batalla comunicacional, sino también va más allá cuando trata temas que son fundamentales y que a veces no se mencionan. Y si bien se mencionan, no se mencionan con la suficiente fuerza, como puede ser tener la soberanía digital para no depender de las plataformas que se tienen en el extranjero, como las de Estados Unidos, y pelear también por los derechos humanos digitales que uno tiene y que de esos temas casi no se habla, no se menciona. Es más, son constantemente vulnerados en el sentido de que los medios adquieren nuestra información y la venden, lucran con eso, lucran a dónde vamos para empezar a hacer información de Big Data para usarla obviamente en beneficio de ellos, nunca a beneficio de nosotros, los usuarios. Entonces, esta batalla sabemos que es muy importante y que si bien pudiéramos pensar que esa batalla se daba desde el siglo pasado, por nombrar solo un ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que se hablaba de propaganda política, ahora ya no se menciona tanto esa palabra, se habla de los medios de comunicación. Y hemos visto, por ejemplo, ahorita que mencioné, de cómo se desaparece la realidad o se oculta, puedo poner solo un ejemplo, las masacres que están pasando en Palestina.
durante un tiempo se ocultaron. Porque el genocidio no es de hace 2 años para acá, de octubre 7 para acá, sino es mucho antes, tiene décadas. Y sin embargo, gracias a los medios alternativos, a la difusión que hacían los que estaban ahí como testigos, ya sea porque estaban ahí, vivían ahí, o porque eran doctores, o porque estaban cumpliendo una misión, que empezaban a difundirlos a través de sus teléfonos celulares, se empezó a revelar esa horrible realidad que vive el pueblo palestino todos los días, desde hace décadas. Eso lo menciono así, ¿no? Vamos, nos interesa que nos digas tú qué te motivó a escribir el libro. Yo te digo, el libro lo publicó aquí en México el Partido del Trabajo, hay que reconocerlo. Si se meten a la página, lo pueden ustedes, yo creo que bajar gratuitamente, porque los libros del PT, su mayoría, son gratuitos. Y yo lo recomiendo mucho para que puedan entender no solo lo que está en juego, sino lo que se tiene que hacer, tanto si eres usuario o si solo eres o si estás proponiendo crear un medio alternativo que dé esa lucha asimétrica totalmente desigual. Es así, Héctor. La verdad que has tocado 3 o 4 puntos que son muy sensibles y esenciales en esta disputa que naturalmente está planteada. Lo primero que hay que decir es que la motivación que me llevó a escribir este libro fue fundamentalmente la constatación de la ofensiva que se llevó adelante desde el punto de vista mediático y judicial cuando la primera ola progresista se empezó a instalar en América Latina. Los primeros gobiernos progresistas empezaron a enfrentar ofensivas mediáticas furibundas, que naturalmente respondían a un patrón que se reproducía en forma continua en cada una de las situaciones en las que un gobierno progresista alcanzaba el poder a partir del voto popular. Y eso me llevó a investigar y a comprobar realmente que efectivamente había una política desde los medios de comunicación, obviamente influenciados por los grandes grupos mediáticos internacionales, los conglomerados financieros y las esferas de poder político, fundamentalmente de la derecha en cada uno de esos países, que montaron operaciones fabulosas contra gobernantes de izquierda. Pero pasó en Brasil, donde el rol de los medios más influyentes en la opinión política brasileña fue determinante para amplificar las crisis políticas en Brasil, promover el impeachment contra Dilma Rousseff y todas las acusaciones contra Lula, que después, años más tarde, bueno, se comprobó que era todo falso. Eh, pero naturalmente aquí lo que subyace es la batalla táctica por ganar opinión pública favorable. Y eso es determinante porque se potencia en la medida que el nuevo paradigma comunicacional se apoya en la tecnología y en las nuevas tendencias de consumo de la información, de la inmediatez, de la simplificación de las cosas, de la banalidad, de la frivolidad. Entonces, la formación de opinión se produce a partir de sensaciones o de percepciones colectivas sobre un hecho puntual en el que naturalmente se impone la lógica de la repetición, de la intensidad, de la frecuencia, y para eso naturalmente que hay que tener mucho poder económico, porque los espacios en los medios de comunicación masivos son costosos. Entonces aquí hay una primera contradicción, que es una contradicción vinculada a el rol que tiene la derecha y el rol que quiere ejercer la izquierda disputando el poder, ¿verdad? Y cómo esa amenaza en la construcción de una sociedad con más derechos, una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa, lo que hace en realidad es amenazar posiciones de privilegio de las clases dominantes. Y entonces allí es donde se produce el conflicto principal, a partir del cual se desarrollan estrategias desde la derecha, justamente anclada en esos medios de comunicación para desprestigiar a los gobiernos de izquierda. Entonces,
son operaciones combinadas entre ofensiva mediática, lawfare y golpes blandos, ¿verdad? Son esas tres puntas de lanza que se combinan con el objetivo de acabar con la reputación de los gobernantes de izquierda que de alguna manera desafían el statu quo con transformaciones profundas desde el punto de vista social, político y económico. Entonces, tenemos toda esa situación que se produce en Brasil, que todos conocimos, pasó en Ecuador con la guerra de la prensa de derecha contra la ley orgánica para la justicia tributaria que lanzó Rafael Correa en el año 2015, y todo lo que implicó las acusaciones contra el vicepresidente Jorge Glass, que hasta el día de hoy sigue padeciendo las consecuencias de aquellas ofensivas mediáticas. Otro ejemplo paradigmático de todas estas operaciones mediáticas que se apoyan en procesos judiciales plagados de irregularidades es de Cristina Fernández, que también se ha perpetuado en el tiempo, que comenzó allá por el año 2007, cuando Cristina asume la presidencia, y hoy, 18 años después, todavía tenemos las consecuencias de todas aquellas acciones en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en ese caso también hubo crisis políticas a partir del enfrentamiento que tuvo Cristina con todas las patronales agrarias y cómo eso también impactó desde el punto de vista mediático. Se metieron los grandes grupos de medios en la Argentina, el grupo Clarín, y se generó toda una situación que naturalmente fue de a poco minando la opinión pública a favor de Cristina. Pasó en Venezuela con una campaña de dimensión internacional en el plano social, político, económico para justificar una intervención armada. O sea, la idea era el hostigamiento permanente, las campañas de desestabilización constante, el congelamiento de los fondos soberanos en los bancos. Y eso era también una manera de ahogar al gobierno para después justificar una intervención armada. ¿Por qué? Porque había allí un proceso también de transformación. Entonces, todas estas cuestiones, lo de Bolivia, una ofensiva mediática de desprestigio que llevaron adelante muchos medios bolivianos contra Evo Morales, que fue, sin lugar a dudas, un hombre que marcó una época en la política de Bolivia. Todo lo que ocurrió con la conspiración desde la OEA, para provocar el desplazamiento de Evo y lo obligaron a renunciar. Y allí colocaron a una persona de facto, a Yanine Áñez. La presión en Uruguay, fundamentalmente de algunos canales de televisión abierta, para descalificar la gestión del Frente Amplio en forma permanente, constante, muy a la uruguaya, mucho más soft, si se quiere, pero también con una intensidad permanente que hizo que de a poco, bueno, esa gota que iba todos los días horadando las piedras terminó generando una opinión pública negativa contra el gobierno progresista, que había llevado adelante inmensas transformaciones desde el punto de vista social, político y económico durante 15 años. Y entonces, tras bambalinas, se construyen nuevos retadores, algunos outsiders de la política, otros antisistema, el caso de Milei, pero que utilizan las estructuras partidarias para luego declararse independientes de las mismas, caso de Bukele. Todos ellos se sustentan en discursos ultranacionalistas, corporativos, en algunos casos son desafiantes, hasta fóbicos. Comparten en ese sentido las metodologías que se están llevando adelante también desde la derecha europea. Y algunos otros disfrazados para mostrar un rostro amigable y condescendiente con el pueblo. Abundan los ejemplos, y hay que también mencionar a Trump y a Bolsonaro, y en su momento a Jimmy Morales, naturalmente Bukele, Milei, y todos ellos que son funcionales a la estrategia que tienen las propias corporaciones de medios, ¿verdad? Muchas de ellas controladas política y económicamente por los grandes grupos económicos, porque aquí lo que hay es una cofradía entre los grandes medios masivos de comunicación, los conglomerados financieros internacionales,
que controlan a los bancos y las grandes superficies de consumo, ¿no? En donde, bueno, allí se genera un círculo perverso, ¿verdad? Entonces, todo este proceso que de alguna manera, bueno, nos ha invadido y que a través de la tecnología nos desafía permanentemente, es lo que enfrentamos desde la izquierda. Entonces, más allá de este diagnóstico, nosotros lo que intentamos en el libro es generar algunas ideas de por dónde debería ir una estrategia comunicacional desde el punto de vista institucional o partidario, con una visión de izquierda. ¿Para qué? Para penetrar y para ganar opinión pública favorable en base a valores vinculados a los derechos humanos, a la justicia social, pero sobre todo a la construcción de una sociedad de la información democrática. Y ahí tienen también los medios alternativos un rol a jugar, porque los medios alternativos son los que visibilizan situaciones que no serían conocidas si no existieran esos medios alternativos. En Ahí eso hay, estamos nosotros, eso es lo que tratamos de exactamente, hacer. pero hay un problema de capilaridad y de alcance, de cobertura. Claro. ¿Ah? Entonces ahí lo que nosotros decimos es la publicidad, la publicidad que paga el Estado, ¿m? Que contrata el Estado en los medios de comunicación, es determinante para profundizar en las asimetrías. Porque en la medida que es el Estado el que contrata los espacios en los grandes medios masivos de comunicación para bueno, difundir los servicios que brinda el Estado a través de sus empresas públicas, y lo que hace es seguir volcando recursos para que esas asimetrías se profundicen. Entonces, lo que nosotros decimos es, debería haber una política de Estado para promover y para estimular a los medios alternativos, para que puedan invertir en infraestructura, para que puedan mejorar su alcance, y eso va a permitir también masificar mensajes que hoy quedan en círculos muy pequeños, ¿verdad? Entonces, aquí hay todo un desafío porque tiene que ver con cómo el Estado asigna los recursos en materia de publicidad en los grandes medios masivos de comunicación. Eso es una discusión que naturalmente requiere de un debate muy profundo, pero solamente quiero poner un ejemplo. El Monitor de Medios de Brasil difundió hace algunos años y durante el gobierno de izquierda que apenas el 2% de la publicidad del Estado iba para los medios alternativos. Ujú. ¿Mm? Están en la lona, entonces. Y el resto de la publicidad del Estado va para los grandes medios masivos de comunicación. Eh, Casualmente, que fueron los que hicieron toda la conspiración mediática contra Lula y contra Dilma. O sea, apoyan a los que golpean en ese sentido y que buscan acabar contigo. Claro, la asignación de los recursos de la publicidad del Estado es realmente un tema fundamental. En Argentina, el jefe de gabinete al final del gobierno de Alberto Fernández informó que apenas el 1% de la publicidad del Estado iba para los medios alternativos. Y estamos hablando de dos países inmensos, como Argentina y Brasil. ¿Ah? Imagínense en el resto de los países latinoamericanos, cómo impacta eso desde el punto de vista de cómo penetrar en comunidades o en lugares donde indudablemente lo único que se consume es el medio masivo que tiene equipos, que tiene infraestructura, que tiene capacidad de alcance. No tengo los datos de México porque todos esos datos son muy difíciles de conseguir. ¿Cuánto realmente se invierte de publicidad en los medios alternativos? Pero ahí hay una fuente muy importante, ¿sí?, para poder disputar de alguna manera opinión pública. ¿Sí? Porque los medios alternativos tienen una sensibilidad mayor con algunos temas sociales que pasan desapercibidos en los medios masivos. Y eso también ayuda a equilibrar desde el punto de vista de las opiniones, ¿sí?, ayuda a equilibrar la balanza. Nosotros entendemos de que hay además toda una cuestión de soberanía tecnológica, es decir, está todo este tema que estamos planteando, que es la soberanía informativa, cómo nosotros logramos generar condiciones de mayor equidad para que la ciudadanía o las comunidades o los habitantes de los países
puedan acceder a todas las visiones que están sobre la mesa. Pero más allá de la soberanía informativa, también tenemos el plano de la soberanía tecnológica. Es La vital soberanía eso. tecnológica dada por toda la infraestructura, por donde circula toda la información que, que- que se difunde en el mundo. Y toda esa infraestructura está soportada sobre cables submarinos, dispositivos de alta conectividad, satélites, que en su gran mayoría también son propiedad de los grandes conglomerados tecnológicos, que, oh casualidad, responden a los mismos intereses que los conglomerados financieros. Basta con ver cómo están configuradas algunos de los holdings financieros internacionales y vamos a ver cómo allí hay una filigrana interminable de empresas que son conocidas por todos nosotros y que naturalmente están asociadas entre sí y que integran determinado tipo de holding financiero y también tienen acciones en la propiedad de todas esas infraestructuras tecnológicas que son el soporte por donde circula toda la información que pasa por el planeta. Entonces, aquí hubo una iniciativa muy importante de los de BRICS en su momento, con la construcción de un cable submarino que tenía 34.000 kilómetros de extensión y que iba desde la ciudad de Vladivostok en Rusia, pasaba por China, India, eh, Isla Mauricio, Sudáfrica, hasta llegar a Fortaleza, con independencia total del NAP de las Américas de Miami. Ese cable submarino era una apuesta contrahegemónica desde el punto de vista de la soberanía tecnológica de los datos, ¿no? Lamentablemente, los BRICS tuvieron un tiempo en el que ahora han resurgido, pero con otra configuración, pero tuvo un tiempo en el que los BRICS lamentablemente perdieron peso en el concierto mundial. Y en ese tiempo, bueno, proliferaron todas las inversiones que se fueron haciendo a partir de las grandes tecnológicas en la construcción de una infraestructura submarina que yo le digo es parte de una hegemonía silenciosa. Es la hegemonía silenciosa que se esconde bajo el mar y que tiene toda la infraestructura por la cual todos los datos pasan por allí. Eh, China está de alguna manera intentando controlar eso, pero naturalmente que ha llegado tarde a la batalla. El campo ganado por las grandes tecnológicas ha desplegado una filigrana de cables y de dispositivos que están de alguna manera concentrando el mayor poder. Y hoy el gran problema es la seguridad de los datos, ¿ah? Entonces, los gobiernos progresistas nunca lograron colocar en la agenda multilateral el tema de la soberanía tecnológica. ¿Por qué? Porque tenían que atender las urgencias más importantes que tenía la sociedad. El hambre, la educación, la necesidad de la formalidad, de la inclusión social. Entonces el tema de la soberanía tecnológica siempre quedó en un segundo plano. Pero naturalmente necesitamos incorporar ese punto en el análisis y en la agenda política de América Latina, porque es la forma, de alguna manera, de conseguir tener una propuesta contrahegemónica. De lo contrario, siempre estaremos sometidos a las reglas de juego que nos imponen los países dominantes. Obviamente que Dilma en su momento planteó la gobernanza de Internet ¿Mm? desde el punto de vista democrático, una vez que se confirmó que la NSA había infiltrado millones de computadoras en el mundo y que había sido espiada, como habían sido espiados varios gobernantes en el mundo, y propuso una gobernanza de Internet democrática. Pero esa discusión todavía está pendiente porque naturalmente quienes son los dueños de esos monopolios indudablemente eluden ese debate. Pero ahí hay un tema que nosotros deberíamos abordar desde la perspectiva geopolítica, pero con una visión de soberanía tecnológica. Sobre todo porque la infraestructura es la base material del cambio desde el punto de vista ideológico.
Entonces, tenemos que analizar con detenimiento cuál es el contexto que tenemos desde el punto de vista tecnológico en la geografía mundial, si es que queremos ser transformadores. ¿No? Internet se ha transformado en un complejo entramado de rutas virtuales, en donde transita toda la información, como decíamos, que circula por el planeta. La mayor porción de poder radica en aquellos que ostentan el privilegio de poseer esa infraestructura física que da soporte al desarrollo de las tecnologías, tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces el espacio virtual, porque el que transcurre en todos esos flujos de información, que esas tecnologías son capaces de difundir masivamente a través de protocolos de Internet, interfaces de datos que viajan y se transmiten mediante cables submarinos, es en las que la dependencia tecnológica está asociada al poder económico de las fuerzas dominantes. Entonces, cuanto mayor capacidad económica, mejores son las condiciones para desarrollar plataformas tecnológicas. Por eso, la batalla por el metaverso está dada en este momento entre las grandes. Apple, Meta, Google. Ahí está concentrada la batalla por el metaverso que se espera que irrumpa en el año 2030, ¿ah? Que va a ser la gran novedad del punto de vista de la tecnología, que incluso se dice que sustituirá a los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces de dar una batalla desde esa perspectiva de la soberanía tecnológica, naturalmente que siempre vamos a estar, bueno, recorriendo los caminos en los cuales los dueños de los espacios físicos, ¿eh? Van a seguir siendo los mismos. Después tenemos toda una cuestión que naturalmente tiene que ver más allá de todos estos aspectos de soberanía, con los nuevos paradigmas comunicacionales, ¿no? Obviamente que se han modificado drásticamente esos paradigmas que hasta ahora nos orientaban en la comprensión de los procesos de comunicación pública en los medios masivos de una manera, y ahora naturalmente que eso ha mutado, ¿no? Porque hoy el usuario es el centro del proceso comunicacional. ¿Mm? El contenido nos revela la identidad e intencionalidad de los medios. ¿Mm? El texto, las imágenes y el audio se integran en el concepto multimedia, y el tiempo real es casi una exigencia para el usuario. Todo tiene que ser ya, ¿no? Nos ha ganado la inmediatez, ¿no? Entonces no hay tiempo para hacer análisis sesudos, ¿no? O para discernir. Hay que formar opinión de manera súbita, repentina. Y esa opinión, indudablemente, está inducida por una serie de estímulos que están permanentemente bombardeando la mente de los consumidores. Entonces, la misma persona que mira ESPN o mira el informativo, mira ESPN, ve la banderita de Ucrania en las transmisiones deportivas de ESPN, pero no ve la de Cuba o no ve la de Palestina. Y ahí también es una manera de generar opinión, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una transmisión deportiva y lo que tengo es la bandera de Ucrania en una imagen subliminal para de alguna manera tender a solidarizar a Ucrania en el conflicto con Rusia, indudablemente que estoy generando opinión y estoy bombardeando permanentemente. Y ese usuario que mira el informativo, después miró el partido de fútbol o el evento deportivo, después también es bombardeado por la publicidad. Y entonces se genera un círculo perverso que habíamos hablado, un patrón de consumo, de detección de necesidades, que después termina en la grande superficie de consumo, con el endeudamiento, la tarjeta de crédito. Entonces el ciudadano está permanentemente en esa rosca, ¿sí? En la cual no le permite analizar los hechos o desmenuzar la realidad para poder comprenderla correctamente. El conflicto Rusia y Ucrania fue un ejemplo. Yo he dicho, y lo digo en el libro, que no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre Rusia y la OTAN en el territorio de Ucrania. Pero esa percepción que yo tengo, naturalmente es absolutamente minoritaria. Es absolutamente minoritaria porque todos los medios siempre hablaron
del conflicto de Rusia y Ucrania, y de la invasión de Rusia a Ucrania, pero no se hablaba de la provocación de la OTAN a Rusia. Claro. ¿Ah? Entonces, con pocas palabras, en mensajes muy simples, que la gente decodifica rápidamente, se instala una percepción de la realidad que después es muy difícil dar vuelta. Eh, las redes sociales, además, actúan como disparadores también de todas esas percepciones o esas sensaciones que se van generando desde el punto de vista colectivo. Y entonces, bueno, tenemos la realidad que tenemos, en la cual la falta de una perspectiva estratégica en materia de comunicación nos lleva por los caminos que hemos recorrido, que son de alcanzar el gobierno y después perderlo. ¿Ah? Mm. Ha pasado en la mayoría de los países, por suerte en México, en Uruguay hubo 3 periodos consecutivos de izquierda, en México vamos en el segundo, en muchos países hubo dos gobiernos de izquierda y se interrumpió al tercero. ¿Ah? No logramos consolidar los avances, no logramos consolidar las transformaciones. ¿Ah? El desafío que tiene México es inmenso, porque están llevando adelante la cuarta transformación, van en un segundo gobierno de izquierda y seguramente este es el gobierno que va a necesitar de un tercero, ¿m?, para efectivamente consolidar esos cambios. Entonces es un gran desafío. Pero yo creo que México es el que mejor lo ha hecho en América Latina, a través de una política. Cuando digo hay una falta de perspectiva estratégica en materia de comunicación, en México lo que veo es una presencia de visión estratégica en materia de comunicación que la marcó López Obrador en el 2001, cuando asume el gobierno de la Ciudad de México, y allí empieza con las mañaneras, marcando la agenda política, colocando los temas, generando un ida y vuelta con la población, y que ahora Claudia Sheinbaum continúa con las mañaneras del pueblo. ¿Ah? Entonces ahí hay una perspectiva estratégica, hay una forma de comunicar, una manera de relacionarse con la sociedad e incluso con los medios de comunicación, ¿ah?, que permite marcar la agenda política. Bueno, eso es fundamental desde la perspectiva de una estrategia de comunicación de izquierda que pretende disputar poder, que pretende disputar la hegemonía, porque de eso se trata. En última instancia, siempre lo que subyace, lo decíamos al principio, es la contradicción principal entre derecha e izquierda. Y ahí la derecha y la izquierda luchando por el poder en todos los planos, en el plano social, en el plano económico, en el plano político, en el plano mediático, en el plano militar, en el plano cultural. Esa es la principal contradicción y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de la articulación de nuestros países para un proceso de integración que permita, de alguna manera, construir estrategias de comunicación regionales que acuñan, de alguna manera, la tradición e historia que expresan nuestros pueblos. Telesur fue una buena iniciativa que lamentablemente después no logró mantenerse en el tiempo y que definitivamente se fue reduciendo y no logró el carácter de expansión que todos pensamos que podía tener desde una perspectiva contrahegemónica en el manejo de la información y sobre todo en la difusión de la información y qué informar a la gente. Hablando de educación y de cultura, en el libro hacemos referencia a Paco Ibáñez, ¿no?, un ícono de la cultura iberoamericana, quien desde el arte libró una batalla feroz contra lo que él mismo definía como la dictadura de la mediocridad. Esa batalla contra el sistema que promueve antivalores, que se jacta de su fácil penetración, del éxito mediático, de la cosa banal, de la guarangada, de las cosas que en definitiva no le dejan nada a la gente, no forma opinión, o sea, forma opinión pero no genera ciudadanos críticos, capaces de tener opiniones propias. Entonces finalmente terminamos en Gramsci, ¿verdad?, en la necesidad de infiltrar en los medios de comunicación, ¿no?, para poder desde ahí dar la batalla. Porque en última instancia es una batalla de ideas, ¿verdad?
Entonces, creo que el diseño y reglamentación de marcos normativos que nos ayuden a encarar esto desde el punto de vista de la integración regional nos va a permitir por lo menos avisorar un futuro en el cual podamos trasladarle al pueblo o a los pueblos, ¿ah?, cuáles son de alguna manera los valores que desde la izquierda abrazamos desde una perspectiva de la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, que no es exactamente lo que se promueve desde el otro lado, ¿verdad? Desde el otro lado es el individualismo, es el mercado en su más pura expresión, ¿ah? Eh, entonces, aquí hay una cuestión que naturalmente nos introduce en el plano ideológico, ¿verdad? Y en ese plano ideológico es donde se libra la batalla, en la cual hemos constatado que más del 90% de los medios masivos de comunicación, como decíamos, están en poder de esos pocos conglomerados. Yo voy a poner unos ejemplos, porque eh, parece como bueno, que estas fueran afirmaciones que son antojadizas, pero, por ejemplo, Disney, que tiene sede en California, es propietaria de ESPN, ¿ah?, de ABC, de Century Fox, ¿ah?, que además es propietaria de Fox Sports, ¿ah?, de Star Plus, y de las marcas National Geographic, History Channel, ¿ah?, está todo relacionado. Warner Bros., por ejemplo, propietaria de CNN, ¿ah?, de Cartoon Network. Entonces, es el cine, es el deporte, es el entretenimiento, son los medios masivos, son los conglomerados financieros y son la superficie de consumo, ¿ah? Y entonces encontramos Hewlett Packard, Laboratorio Novartis, Pfizer, Berkeley Group, Shell, Microsoft, JP Morgan, ¿ah?, McDonald's, Apple, Johnson Johnson, todas relacionadas, vinculadas de alguna manera, y donde está siempre la figura que aparece son las familias Rothschilds. Las familias Rothschilds y Rockefeller. Son las que están siempre vinculadas a todos esos grandes grupos financieros y conglomerados internacionales. Después, naturalmente, todo eso tiene ramificaciones en distintos países. Televisa en México, Grupo Cisneros en Venezuela, Grupo Prisa en España, Caracol en Colombia y distintos medios, o Globo en Brasil. Entonces, todas estas cuestiones no son antojadizas, son parte de una arquitectura que lleva adelante un sistema de pensamiento. Ese es el verdadero adversario al que nosotros estamos enfrentando. Entonces es muy difícil desde estrategias, desde los países, solamente con estrategias locales, combatir estas cuestiones que son absolutamente transnacionales. Entonces, la integración como elemento principal y naturalmente como elemento fundamental para cortar con esa hegemonía y generar mejores condiciones para la universalización de la información, la inversión publicitaria del Estado, y el rescate de los valores y los principios de izquierda desde el punto de vista de la comunicación, sin miedo al éxito. ¿Ah? A veces tenemos desde la izquierda ese prurito con el paradigma de la neutralidad, pero no hay neutralidad posible. ¿Ah? Ya lo decía Aristóteles, eso. Somos seres políticos. ¿Ah? Entonces, ese es el otro paradigma que nos quieren vender cuando decimos que desde la izquierda tenemos que promover determinado tipo de acciones desde una perspectiva de comunicación. Entonces se dice, no, porque los medios tienen que ser neutrales. Pero no hay nadie neutral. No es neutral el periodista cuando titula, tampoco es neutral el periodista cuando pregunta, no es neutral cuando no pregunta, tampoco, también. ¿Ah? Entonces, no existe la neutralidad desde el punto de vista de la comunicación. Podrá haber imparcialidad en el manejo de la información, pero no neutralidad. Entonces, eso también hay que derribarlo, porque se ha transformado en un mito, el mito de la neutralidad en el manejo de la información. Pero ellos no son neutrales.
En La un, en derecha un, no. en un punto tú mencionas que la lucha es por el control social, claramente, lo dices tú. La Y lucha es por el control social o por ser una sociedad de control, que es lo que ellos quieren, que seamos una sociedad de control. Y nosotros tenemos que dar la batalla para que haya un control social, ¿sí? Que efectivamente nos coloque desde una perspectiva de una sociedad este, libre, ¿sí? De una sociedad libre y una sociedad con independencia desde el punto de vista de la información. Eh, Quiero decir también algunas cuestiones relacionadas con las mañaneras, porque me parece que son elementos que hay que considerar y que hay que difundir, ¿verdad? ¿Por qué yo soy hincha de las mañaneras? Primero porque construyen vínculos estables con los periodistas, porque ahí aplicamos Gramsci, ¿verdad? Eso es fundamental desde la perspectiva de comunicación de gobierno. Segundo, porque crea expectativas sobre los anuncios que se pueden realizar. O sea, ya está instalado que todos los días están las mañaneras y entonces, bueno, hay una expectativa. ¿Qué es lo que va a decir la presidenta? ¿Mm? Antes era el presidente. Tercero, porque promueve un hábito cotidiano para los consumidores de información. Es muy importante porque fideliza. Cuarto, genera contenidos para los periodistas. Y a los periodistas les encanta que se les genere contenidos. Eh, Quinto, introduce temas que se pueden testear, que a veces no son definitivos, pero se pueden testear, ver cómo reacciona la opinión pública, cómo se considera. Divulga la agenda del gobierno, marca la agenda, lo habíamos dicho al principio. Genera opinión desde una óptica persuasiva, porque si está el presidente o la presidenta hablando y refiriéndose con propiedad a un determinado tema, sin lugar a duda que genera esa óptica persuasiva. Da una señal de transparencia, porque cualquiera puede preguntar lo que quiere. Aumenta la popularidad, brinda la imagen de un gobernante ocupado en los temas que le preocupan de su pueblo, fija el mensaje que se quiere transmitir a través de la repetición constante, porque si yo estoy todos los días y yo quiero poner un mensaje en forma permanente, basta con que todos los días lo esté mencionando. Tiene naturalidad, porque se responden todas las preguntas, incluso aquellas que puedan ser incómodas. Pero yo he visto responder preguntas incómodas a López Obrador y a Claudia. Y bueno, y provoca empatía porque en definitiva se da también, muchas veces se dan instrucciones en forma pública. Esto lo hacía Chávez también, cuando daba instrucciones en forma pública en sus alocuciones, ¿verdad? sabatinas, creo que las hacía los sábados, ¿no? Exacto. Y hasta ¿Ah? cantaba canciones de México, se cantaba canciones de José Exactamente. Alfredo. ¿Ah? Entonces eso de dar las instrucciones en público también genera empatía, porque el tipo está resolviendo un problema en el momento. ¿Ah? Y bueno, incide naturalmente en la agenda parlamentaria, porque es imposible ignorar lo que dijo la presidenta unas horas antes de que se reúna la Cámara de Diputados o de Senadores. Y coloca, sin lugar a dudas, un anclaje muy importante en el proceso de comunicación con el pueblo, con la sociedad en su conjunto. Entonces, estos elementos, que además lo que hacen es una comunicación holística, porque es una comunicación de 360 grados, porque el que no ve la mañanera porque se levantó tarde, va a ver lo que se dijo en Instagram, o lo verá en el Facebook, o lo verá en un medio digital, o lo verá en un diario físico, o lo escuchará en el almacén de la esquina hablando entre vecinos, pero hay una comunicación holística en 360 grados. ¿No? Entonces creo que ahí hay un elemento central que me parece que hay que marcar, que los países de América Latina no hemos sabido todavía tomar, los gobiernos de izquierda de América Latina no han sabido tomar el ejemplo de lo que es una comunicación con carácter estratégico, como el que se ha llevado adelante en México por parte de los gobiernos de izquierda. Eh, Porque además tenemos un desafío inmenso y es que el tiempo de la tecnopolítica llegó. Llegó la tecnopolítica, se instaló la escucha social, el Big Data, entonces, y ahí también toman ventaja los grandes
grupos tecnológicos, que son los que tienen la tecnología más avanzada para detectar qué se dice, quién lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, qué piensa, en qué sitios navega, qué contenidos consume. Entonces, tienen un perfil completo de cada uno de los usuarios. Estamos en un mundo que está todo el mundo integrado a lo que es los aspectos tecnológicos. O sea, no hay nadie que esté incluido formalmente desde el punto de vista social que no tenga en su teléfono celular su cuenta bancaria, sus perfiles, sus datos, todo a disposición de quienes son los dueños de esas bases de datos. ¿Ah? Entonces, cuando hay un conocimiento tan profundo de qué hace, qué dice, qué piensa y cómo interactúan las personas, tiene especial relevancia cómo se comunica el gobernante para poder permear todo eso. Y entonces ahí es donde naturalmente hay un espacio vacío que desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, con las mañaneras se mitiga ese problema. Hablamos de la neutralidad, naturalmente es el tema que veníamos conversando. Lamentablemente es una discusión que todavía no logra perforar en algunos segmentos de la sociedad que siguen, bueno, planteando que el tema de la neutralidad en los medios es importante. Yo estoy absolutamente convencido de que no hay medios neutrales. ¿Ah? Eh, Ok, no. No, no los hay, la verdad es que no. Bueno, hay que citar a Guy Debord, el filósofo francés, ¿no? Cuando hablaba de la sociedad del espectáculo, ¿verdad? El espectáculo, él decía que el espectáculo no es una colección de imágenes, sino que es una relación social entre la gente que es mediada por las imágenes. ¿No? Entonces, en la elección de las imágenes está la intencionalidad política también. ¿No? ¿Qué imágenes muestro, qué imágenes no muestro? ¿Cómo Que lo es algo, muestro? que es algo, digamos, ya más concreto de lo que decía McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, de alguna forma, Exacto. ¿no? Y sí, es que estamos en un momento que cambiaron los paradigmas de la comunicación. Y eso tenemos que comprenderlo desde una perspectiva de izquierda. No alcanza solamente con la batalla ideológica. Es la batalla ideológica, la batalla tecnológica, ¿eh? Es la batalla informativa, ¿eh? Es la batalla cultural. Entonces, no alcanza solo con la batalla ideológica. Eh, y bueno, y finalmente en el libro nosotros lo que planteamos son 15 pautas, ¿verdad? Ujú. 15 pautas para, para desarrollar una estrategia en clave de izquierda, ¿verdad? Eh, Voy a mencionar algunas, porque así quienes no hayan leído el libro, capaz que se motivan a hacerlo, pero voy a Eso te mencionar... digo, esa es la idea, te digo, yo no quiero de Claro, repente manejar muchos spoilers, como dicen spoilers, digo, no, claro, léanlo, vale la pena. exacto. Pero voy a manejar dos o tres de las 15 como anclajes fundamentales, porque me parece que está bueno para incentivar bueno, generar el interés, ¿verdad? Pero lo primero es el relato basado en la esperanza, ¿verdad? El relato basado en la esperanza es clave. Nos parece que ahí es donde muchas veces la izquierda entra en una cuestión de disputa que lo lleva a un discurso agresivo, a un discurso que de alguna forma tiene un techo. Tiene un techo en el núcleo más cercano, en el núcleo más comprometido. ¿Ah? Pero hay que ser capaz de eso, porque si no, lo que ocurre es que llegamos a un punto en el que no avanzamos más. ¿Ah? Pasó en Ecuador, la izquierda llegó a un punto que no crece más, pasó en Brasil, nos ha pasado en Uruguay también. ¿Mm? Entonces, hay que salir de esa lógica negativa, reactiva, y buscar penetrar desde otro mensaje, ¿no? Desde un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, de generar condiciones para que la gente, bueno, pueda ver sus sueños reflejados en una propuesta política. Entonces, ahí hay un elemento central, ¿no?
Después hay un tema que me parece que es clave y que no necesariamente es una pauta, pero que tiene que ver mucho con cómo comunicamos, ¿ah? Que la izquierda se obsesionó con la gobernabilidad. ¿Ah? La izquierda se obsesionó con la gobernabilidad y se olvidó en muchos casos que llegó al gobierno para transformar la sociedad. ¿Ah? Y bueno, eso también genera contradicciones importantes, porque muchas veces cuidamos tanto las formas y del relacionamiento cordialmente o políticamente correcto, ¿ah? Que nos olvidamos que en muchas oportunidades tenemos que impulsar o llevar adelante cosas que sean realmente disruptivas, ¿ah? Y a veces eso no se hace con gobernabilidad. ¿Ah? Entonces, eso puede resultar contradictorio con el punto anterior que venía mencionando, pero ahí es donde está el equilibrio, ¿verdad? Esto es como el auto que uno aprieta acelerador y embrague, ¿verdad? Entonces, es como un fino equilibrio en el que nosotros tenemos que tener un discurso positivo en la construcción de un mensaje que llegue, que permee a la sociedad, pero nuestro relacionamiento con la derecha no necesariamente tiene que ser correcto. ¿No? Tenemos que tener un relacionamiento que marque las diferencias. ¿Ah? Y muchas veces eso, bueno, no se entiende. Entonces tenemos la ambigüedad en el discurso con lo que hacemos, ¿verdad? Y creo que ahí hay que trabajarlo desde una perspectiva que también deje claro cuál es la razón y la visión que tiene la izquierda en un proceso de transformación, es cómo tiene que llevarlo adelante. Porque eso tiene mucho que ver con el vínculo que nuestros gobernantes también construyen con su pueblo, ¿verdad? Y por eso digo lo de las mañaneras, porque ese permite también un vínculo permanente del gobernante con el pueblo. Eh, Después creo que hay un tema que también me parece que debemos colocar, que son los procesos de integración regional para la comprensión de fenómenos que ocurren en nuestro entorno geográfico inmediato y que son indispensables para la construcción de una identidad latinoamericana. Entonces, si los propios latinoamericanos no entendemos las cosas que están pasando en Venezuela, en Cuba, ¿m? Y tomamos una postura que de alguna manera va a favor de quienes quieren eh, eh, incidir violentamente en nuestros países, bueno, entonces no entendimos nada. Entonces nosotros tenemos que construir esa identidad latinoamericana. Y para construir esa identidad latinoamericana, bueno, tenemos que trabajar esos temas con la sociedad. ¿Mm? Y sin embargo, lo que hacemos siempre es difundimos los cables o las informaciones que vienen de las cadenas noticiosas internacionales y las críticas y todo lo que de alguna manera, bueno, cuestiona lo que está pasando en un lado o en el otro, ¿verdad? Pero lo que te decía hoy, hablamos de la situación que padece Cuba, pero nadie habla del bloqueo. No, no hablan del bloqueo. Nadie Igual habla del tampoco, bloqueo, y tampoco bloqueo. hablan del bloqueo de Venezuela. No dice nada de Nadie habla del Venezuela. bloqueo de Venezuela, entonces nadie habla de lo que hay que hablar. ¿Eh? Y entonces todos se suben, bueno, que en Cuba pasa esto y en Venezuela, pero está bien, sí, capaz que pasa, pero ¿cuál es el origen de ese problema? Bueno, el origen de ese problema es que hay un bloqueo que es criminal. ¿M? Y que indudablemente lo que tiene es un móvil político. ¿Ah? Cuba es un grano en la oreja para Estados Unidos, por el lugar que ocupa, por una cuestión ideológica, ¿ah? Y Venezuela tiene las reservas mayores de petróleo. Bueno, y ahí es donde están los objetivos fundamentales que han justificado todo tipo de acciones mediáticas que han permeado lamentablemente a nuestras sociedades, que en vez de adoptar una posición profundamente solidaria y latinoamericana, bueno, encontramos que eso no ha sido así. Bueno, hay que trabajar porque hay que tener una política desde el punto de vista de la comunicación que se oriente precisamente a construir con la sociedad una opinión en función de los hechos que han ocurrido, de la realidad, y no de la tergiversación de los hechos que se ha ido imponiendo a lo largo de los años y que se ha transformado en una verdad
una verdad que a todas luces han sido falacias, ¿verdad? Es que ahorita al parecer estamos en ese nivel. No, ya no es que tú digas algo y presentes un respaldo de tus comentarios a través de hechos concretos. Ya eso como que ya no es lo más importante. Ahora lo más importante es decir algo con contundencia, aunque sea una estupidez o totalmente una mentira. Te pongo una que escuché hace poco, en la que este ideólogo de derecha, Laje, el argentino, Mm. decía que absolutamente todos los medios, todos los movimientos de izquierda son violentos. Todos son totalmente violentos. Y yo dije, bueno, ¿en qué país vive este tipo que no ve lo que está haciendo Milei con sus pensionados, con los jubilados? Que mató a uno, que golpeó a los otros, y los manda a reprimir. Y antes de que pasara eso, él pedía que no hubiera reuniones de más de 3 personas. No lo pudo concretar, pero lo que sí sale ahora es a reprimir salvajemente a todos los que protestan. Sin embargo, los violentos son los que protestan, no los que Bueno, reprimen. sabes que yo sobre eso está bien interesante ese ejemplo que pones, porque ahí yo quiero traer a Selmar Michelini, que es un político uruguayo que fue asesinado en la Argentina en el año 76, era senador de la República durante la dictadura en Uruguay, en Argentina, funcionó el Plan Cóndor. El Plan Cóndor desapareció personas, mató gente, violó, y bueno, Selmar fue asesinado junto con Gutiérrez Ruiz y Rosario Barrero y otro compañero, Whitelaw, bueno, fueron encontrados en un auto, muertos el 20 de mayo. A partir de ahí se hace la Marcha del Silencio. A partir del año 95 se empezó a hacer en Uruguay la Marcha del Silencio como forma de protesta por todos los desaparecidos que había en Uruguay, ¿no? Eh, y Selmar, en una de sus intervenciones en el Tribunal Russell, hablando de la dictadura, ¿ah? En un discurso que fue muy recordado y que lo pueden consultar en la web, porque es un discurso, una pieza oratoria realmente brillante. Él dice, la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Entonces, ahí es donde realmente está el problema, porque la gente se rebela contra la injusticia, la gente se rebela contra la opresión. La gente se rebela contra todos esos tipos de acciones que en definitiva lo que hacen es horadar horadar la democracia. Y ahora la respuesta que tenemos desde el punto de vista de la democracia, sin lugar a dudas, es la movilización. Entonces, están empezando los procesos de movilización en Argentina y bueno, yo creo que eso va a desafiar al gobierno de Milei, porque la gente banca, 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 hasta que no banca más, ¿no? Y yo de ninguna manera catalogo de violenta la reacción, cuando en definitiva lo que se está es rebelando contra una situación oprobiosa. Claro. Sobre todo que les están vulnerando derechos, o sea, Exacto. Entonces, es obvio que hay una reacción. El violento es el que pone esa medida y espera que no pase nada, y si pasa algo, va sobre ellos. O sea, acá y, pues es el violento realmente. y muchas veces hay la violencia silenciosa, porque la violencia silenciosa es cuando te empiezan a subir los precios todos los días, cuando la inflación está fuera de control. Por lo que está pasando en Argentina, el dólar está descontrolado hace unos días, ¿ah? Entonces, eso es violencia también. Lo que pasa que, claro, se utiliza este tipo de muletillas para justificar, ¿m? Que las reacciones de los pueblos, bueno, son desmesuradas, pero no es así. Lo que está ocurriendo es que indudablemente la gente se rebela contra todo este tipo de abuso de poder. Y bueno, en ese marco, la izquierda ha logrado perforar todas estas problemáticas y con el voto popular ha llegado a los distintos gobiernos. El gran desafío es cómo mantiene y cómo de alguna manera logra consolidar esas transformaciones.
Porque acá hay toda una discusión de la alternancia, ¿verdad? Si la alternancia es buena o mala para la democracia. ¿Ah? Y yo siempre tengo ese debate, porque lo tenemos también en nuestra propia fuerza política, y yo siempre digo, yo la alternancia la acepto, pero no la reivindico, porque lo que necesitamos son muchos gobiernos de izquierda durante mucho tiempo para poder equilibrar las grandes desigualdades que existen hoy en las sociedades en las que vivimos. Claro. Entonces, tenemos que ganar elecciones y tratar de perpetuarnos en el poder a través del voto popular, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde tenemos que también reflexionar un poco en el sentido de que nosotros tenemos que ser capaces de mantener la adhesión de la gente para poder continuar en el gobierno. Y bueno, creo que eso de alguna manera es lo que no hemos sabido, desde mi perspectiva, manejar bien en todos los países en los que hemos tenido gobierno de izquierda. Pues mira, los retos están ahí, eh, no son cualquier cosa. Como bien dices tú, no puede ser uno neutral. Hay que recordar el origen de la palabra idiota en sentido griego, que es aquel que se desatiende de la cosa pública, que al final de cuentas le afecta y le perjudica. Y sin embargo, en este momento todavía vemos gente que dice, mira, a mí la política no me interesa, yo no soy político, yo soy apolítico. Le digo, pues eres un idiota en sentido griego, como lo dicen, porque no estás ejerciendo tus derechos, están dejando que otros los ejerzan por ti y al final de cuentas te van a avasallar. Puede ser que pierdas de todos modos y participas, pero vas a generar tu conciencia para saber realmente qué te está pasando. Ese sería el punto. A mí lo que me gustó, digo, para volver y tratar de cerrar con lo de tu libro, es que de alguna forma haces una propuesta integral que va desde las bases de la sociedad, sindicatos, organizaciones civiles, que pudieran organizarse hasta que llegue al punto del gobierno para entonces poder emitir, digamos, una comunicación completa, vertical, por decirlo así, a través de todos los cauces de gobierno, en este caso de izquierda, que todos pudieran estar unificados. Creo que si se pudiera lograr eso, pues sería un Sí, súper avance. yo creo que el gran desafío de los gobiernos de izquierda es estimular el- a través de leyes de medios audiovisuales la regulación y estimular que la voz de los sindicatos, que la voz de los medios alternativos, que la voz de las organizaciones sociales llegue, pueda tener un alcance masivo que naturalmente no lo tiene. Y por eso tenemos los porcentajes tan bajos de adhesión de la ciudadanía a las organizaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, teniendo una representación como la que tenemos, una sola central sindical, y que es muy representativa de los trabajadores, no necesariamente tiene un reconocimiento de la sociedad, tal, de acuerdo al papel y al rol que tiene en el marco de las relaciones laborales. Y eso es indudablemente porque no ha tenido tampoco la capacidad de penetrar en distintos segmentos de la sociedad que la consideran como una cosa reaccionaria, como una cosa que en definitiva lo que hace complicar. Entonces se ve el paro o las medidas de lucha se ven como una cosa negativa, cuando en realidad es un derecho que tiene el trabajador para poder hacer valer sus derechos, valga la redundancia. Entonces, yo creo que la voz de los sindicatos, la lucha sindical, la lucha de las organizaciones sociales, tiene que ser tenida en cuenta desde una perspectiva también de la comunicación de izquierda para estimularla y promover que su voz se pueda reproducir en la mayor cantidad de lugares posible. Darío, pues no quisiera yo quitarte ya más tiempo. Te agradezco pues esta charla que nos has dado, que no dejes muy densa, que nos dejas ahora sí que pensando mucho. Generalmente cuando hablo, en todas las, hemos hecho casi ya, vamos para 570 charlas ya que hemos hecho. La idea es llegar a las 600 este año y generalmente en el 80% de los casos, o 90 diría yo, los resultados no son necesariamente optimistas, como dices tú, en el sentido de que uno se sienta bien, porque uno se da cuenta de los retos que tiene y dices, oye, pues qué bárbaro, pues me estoy enfrentando con el monstruo de 1000 cabezas y yo nomás ni espada tengo, por decirlo así, ¿no?
Pero al final de cuentas, la batalla se tiene que dar. Y uno tiene que encontrar la forma de poder enfrentarse a ese monstruo que al final de cuentas, cuando se une y se empiezan a unir todos, cuando se rompe esa frase individualista, ese concepto individual que nos han vendido por años, y nos damos cuenta que somos mucho más nosotros, entonces podemos vencer a ese monstruo de 1000 cabezas. Es la única forma que podemos ganar, es la única. Y bueno, yo vuelvo a recalcar que se lea tu libro, porque sirve para los que quieren hacer alternativas en medios de comunicación a través de plataformas, puedan tener una idea más clara de qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde ir, cuáles son los retos que se están enfrentando y una especie de manual al mismo tiempo de hacia dónde deben de tratar de dirigir ese esfuerzo. Eso es lo valioso, vuelvo a señalar aquí. Nuestro productor ya debe haber puesto también la imagen. Y bueno, te agradecemos esta charla. Vamos a estar pendientes de alguna otra, otra oportunidad para volverte a invitar en este caso. Con mucho gusto, Héctor, te agradezco a ti y al compañero de producción. Estamos a las órdenes. Hace pocos días presenté el libro en el Congreso Internacional de Comunicación Política en Buenos Aires y hicimos ahí una presentación en PowerPoint, con las principales líneas, dándole un enfoque desde el punto de vista de la comunicación política. Y bueno, si en algún momento quisieras hacer algún tipo de actividad y darle un formato más de presentación o de exposición desde una perspectiva más académica, con mucho gusto estoy a disposición también. Tienes mis datos y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten. No, no lo dudes, no lo dudes, digo, porque siempre vale la pena tener información que uno no tiene. Uno generalmente tiene ideas y a veces dice, bueno, sí, sé que se necesita esto, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me organizo? Y eso es siempre un problema. A veces el detalle es que mucha gente quiere participar y tiene el impulso genuino de hacerlo, pero no le dicen el camino. Oye, ¿sabes? Es que es por aquí. Entonces no avanza, se queda. Oye, pues no me llamaron, no tuve forma. Pues ya mejor me volteé para otro lado y me dediqué a otra cosa. Y ese es el problema. Entonces, por eso digo, este libro vale la pena para los que quieran empezar a hacer medios alternativos o simplemente como información ciudadana para que te sirva como herramienta para que entiendas lo que está en juego, lo que está jugándose contigo como audiencia, contigo como activo de mercado, para acabar pronto. Si tú quieres seguir siendo eso, un activo de mercado, o si tú quieres ser un ciudadano consciente, ese sería el detalle, ¿no? Exactamente. No, te agradezco, ya no te quito más tiempo, que tengas buenas noches allá De ningún modo, un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego, Chao. chao.